cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue ¿Cómo les va? Qué bueno encontrarnos. El tema de hoy será conectar fue, es y será igualdad. Lo que queremos es volver al punto de partida, recordar en qué consistió el programa Conectar Igualdad, por qué se creó en su momento, cómo impactó en los alumnos y en sus familias, pero a la par también recordar en qué consistió y qué función cumplió el postítulo en Tecnologías de la Información y la Comunicación. La pregunta es, ¿será ahora el tiempo de remontar y ayornar estas políticas? Los dejo con este recuerdo del Conectar Igualdad y enseguida comenzamos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. El día anterior a la entrega de las netbooks los chicos no podían dormir, estaban ansiosos, fue increíble para ellos. Y el proceso didáctico mejora muchísimo, un aprendizaje a través de lo que a ellos les gusta. Tiene un programa multimedia que nos permite editar videos, fotos, música. Mi hijo, mi profesor, porque nos enseña a las dos, a su hermana y a mí. Ahora estoy en un programa de química, me permite dibujar átomos, moléculas y después se los paso a la profesora y me los corrigen en la computadora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida Cintia Zapata, Gaby Asisten. Estamos también aquí, con Ana Capuano y por suerte, como tenemos Zoom ahora, tenemos a Ana Capuano que vive en Bariloche, si no, no habría sido posible. Bueno, bienvenidas las tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes escucharon esos breves testimonios, después vamos a escuchar muchos más. Qué impactante, Cintia, es escuchar esto de la noche anterior no pudo dormir, ¿no? Sí, la verdad, volver a escuchar estos testimonios que los escuchábamos permanentemente, digamos, porque se repetía en cada punto del país, en cada escuela, cada vez que llegábamos con las computadoras, y estas experiencias, estas anécdotas de chicos emocionados, de, digamos, la revolución que generaba en la escuela, en las familias, en los docentes, digamos, era una felicidad completa. Yo creo que efectivamente fue una decisión revolucionaria. Contanos, para ir refrescando, ¿por qué se crea este programa? ¿Cuándo? El programa Conectar Igualdad recoge antecedentes, ¿no? Había un contexto internacional de varias iniciativas de programas de una computadora a un niño. En la Argentina veníamos estudiando ciertas experiencias, habíamos hecho otras aproximaciones a las TIC, habíamos llevado laboratorios a las escuelas, capacitado docentes, armado asistentes técnicos para acompañar a los docentes en esta llegada de la tecnología a las escuelas, pero empezamos a estudiar otras iniciativas. Yo fui a estudiar la experiencia del Ceibal en Uruguay y empezamos a analizarlas. Y lo que queríamos nosotros era incorporar las tecnologías, pero para reforzar la enseñanza. Y nos parecía que la escuela secundaria era la que más necesitaba. Y entonces empezar por ahí para transformar con estas herramientas. Bien, después nos vas a contar también en qué nos diferenciamos del plan Ceibal, qué contenían las netbooks. Pero vamos a presentar los distintos temas. Ana, contanos, vos participaste en la evaluación que se hizo del Conectar Igualdad, ¿en conjunto con qué universidades? Bueno, en una primera instancia empezamos en el año 2011, éramos 11 universidades que cubríamos la totalidad del país. En un trabajo, bueno, la verdad, súper interesante. Yo creo que no trabajé nunca más en algo así tan grande.
porque consensuábamos todo, éramos un grupo, bueno, liderado por Cintia y por Marta Kisileski, consensuábamos hasta los instrumentos de recolección de información con los que íbamos a ir a hacer el trabajo de campo, ¿no? Fue un trabajo muy colaborativo. Bueno, había universidades de todo el país, estaba la Universidad de Jujuy, la universidad, ahora ayúdame Cintia porque no me acuerdo, bueno, del conurbano había varias, estaba la Universidad General Sarmiento. La idea era como, bueno, dividirnos por zonas, ¿no? La Universidad Nacional de Río Negro, que es a la cual yo pertenezco, cubríamos, digamos, lo que era la zona patagónica, no toda, porque también estaba la Universidad de San Juan Bosco, así que nosotros hacíamos Neuquén, Río Negro y La Pampa, digamos, como el norte de la Patagonia sería. Y no, lo que quería decir, sí, perdóname. No, digo, después nos vas a contar qué es puntualmente lo que se evaluaba, y esto interesante de hacer la evaluación paralela a la marcha del Conectar Igualdad, lo que seguramente permitía hacer cambios necesarios, ¿no? Y vamos a escuchar también a Gaby, porque efectivamente hay relación entre el programa Conectar Igualdad y esta creación del postítulo para los docentes, porque tenía un sentido, supongo, el postítulo en la medida en que había distribución de netbooks, ¿no? Claro, en verdad el postítulo de TIC se crea para dar respuesta a la política creada por Conectar Igualdad. El postítulo se crea en el 2012 por la enorme demanda de los docentes, un requerimiento muy alto de capacitación y de formación en el uso con sentido pedagógico de la tecnología. Es decir, una política encadenada, no es que una cosa no se vinculaba, de hecho el postítulo está absolutamente orientado a Conectar Igualdad, las políticas de Conectar Igualdad. Las materias tenían que ver con la entrega de 1 a 1, tenían que ver con la política general del programa. Es decir, era una parte más del programa, el postítulo de TIC. Si bien teníamos distintas direcciones, pero el imbrincado de la tarea era constante. Bien, vamos a escuchar más voces que nos recuerden entonces ese momento en el que se lanzó los primeros años del Conectar Igualdad. En el mundo hay gente. Estamos felices por recibir las netbooks, que nos va a servir mucho más para adelante, para aprender más, para tener más conocimiento del interior y exterior. Re contenta, re bien. Es una gran ayuda para todos. Me parece que la idea de repartir las netbooks a todos por igual, digamos, está buena, porque por ahí hay chicos que no pueden llegar a tenerlo. Hay chicos que no tienen la plata, por ejemplo, para comprarse un libro, y a través de la computadora podemos buscar en internet. Si uno necesita un trabajo práctico, pedirle información al otro, se conecta, che, me pasás algo y ya lo tiene. Falto y puedo pedir las tareas y me ayuda un poco con la computadora. Tenemos la misma posibilidad de que estar estudiando con una estatal que una privada. Así está en una igualdad. Es una forma de revalorizar la escuela pública, de revalorizar al alumno, que la tecnología entre en la familia, porque de alguna manera el chico la va a llevar a la casa. Pero, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Bueno, cuando escuchamos que una de las alumnas dice, tenemos la misma posibilidad, creo que ahí se reafirma esto del nombre que se le puso a este programa, Conectar Igualdad, ¿no? Cintia, ¿qué contenían las netbooks de especialmente interesante? Las computadoras fueron pensadas, ahora si uno las piensa por ahí, tienen tecnología que fue superada, ¿no? Pero eran tecnologías muy potentes como para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estaban, digamos, desde aspectos físicos de protección contra golpes, derramamiento de líquidos, pero al interior tenía mucho software, digamos, de los que tenía
principalmente un doble buteo, 2 sistemas operativos, uno propietario y por vamos Linux. viendo imágenes y mientras nos vas contando, sí. Sí. Venían con los programas cargados que vienen todas las computadoras, planilla de cálculo, procesador de texto, base de datos, pero además había software educativo, programas, como dijo una de las alumnas, ¿no? Programas de matemática, de física, de química, programas para diseñar mapas, editores de sonido, de video, bueno, tenían una cantidad de programas impresionante como para sostener diversidad de actividades en el aula y en la escuela, y de gestión de la escuela también. Y además había toda una producción de contenido educativo que también se fue poniendo, que lo desarrollaban entre Canal Encuentro y el portal Educar, para facilitar la enseñanza en las escuelas. Otra parte muy importante también, sí. Le iba a dar la palabra a Ana para que nos cuente un poquito, cuando se empezó a evaluar, ¿qué es lo que se buscaba evaluar puntualmente? Bueno, a mí me pareció muy interesante la propuesta del Ministerio de Educación de evaluar una política pública que estaba sucediendo, ¿no? Eso quería comentar antes. Yo no sé si hubo otras situaciones similares, además de la envergadura del trabajo, ¿no? Entonces, porque la idea de la evaluación estaba vinculada a ir modificando las cosas que se veían en el trabajo de campo que no estaban funcionando, ¿no? Y por eso también esto nos vincula a lo que decía antes Gaby, porque una de las demandas muy fuertes que había en la evaluación era la falta de capacitación, al menos que se sentían los docentes que les faltaba, digamos, herramientas para poder incorporar la netbook al proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Entonces digo, hay como una articulación entre el trabajo obviamente del programa, la línea de evaluación de las universidades y las acciones que se iban tomando posteriormente en función de lo que salía de la línea de evaluación, que también digo, lo relevante era aceptar las críticas de lo que no funcionaba para modificarlas, ¿no? Eso me pareció muy importante del programa. Bien, y contanos, Gaby, cuando se lanza el postítulo, ¿qué respuesta hubo por parte de los docentes? Digamos, ¿había interés? Fue increíble, porque la primera llamada fue en septiembre, o sea, ya a una altura del año extraña para comentar un postítulo, y tuvimos 28.500 inscritos en la primer cohorte. Charlábamos que a mí me quedó grabado el número porque le importó todo lo esperado. El postítulo era muy ambicioso porque apuntaba a todos los docentes del sistema, tanto de educación secundaria como de formación docente, que me parece que es interesante decir, porque Conectar comenzó con la educación secundaria, pero siguió con la formación docente, que es la formación inicial de los docentes para que ya lleguen a la escuela formados. Y tuvimos una demanda enorme que nos sorprendió a todos realmente, y con una participación muy federal, es decir, llegaron docentes desde 2 años. 2 años. El postítulo era de 2 años. Pero lo interesante es que era la primera vez que tenían la posibilidad docentes del interior a formarse en una plataforma nacional. O sea, era la primera muestra, la primera acción que se hacía, dando la misma oportunidad a los docentes que vivían en las grandes urbes como en pequeños pueblos. Entonces, eso también fue muy rico hacia adentro del postítulo, más allá de los contenidos de las tecnologías. Bueno, todo lo que ustedes están contando expresa en realidad cuánta energía, además de, por supuesto, un presupuesto impresionante se puso en esto, cuánto conocimiento, cuánto acercamiento a los docentes. La pregunta es, ¿esto fue valorado, el programa y el postítulo, durante el gobierno anterior? Vamos a escuchar al exministro Finocchiaro. Conectar Igualdad era un programa que no era básicamente educativo porque consistía en la entrega de una computadora.
puede ser un programa de desarrollo social, pero no era educativo porque no había conectividad, porque no se capacitaba a los docentes, entonces los docentes no sabían cómo trabajar con esa tecnología, y porque además tampoco había contenidos didácticos ni pedagógicos. Bueno, a ver, brevemente, ¿qué le respondería cada una de ustedes? Ana. Yo digo desconocimiento total, porque todo lo que dijo es lo que estamos conversando acá, ¿no? Dijo que no había contenidos educativos y había una línea dentro del programa que era el desarrollo de contenidos educativos, había capacitación, está Gaby acá contando lo del postítulo, digo, desconocimiento total en qué consistía el programa. Gaby. Sí, además del postítulo, había mucha oferta de cursos breves, o sea, incluso para los docentes que no querían hacer una formación tan larga, nosotros mismos para el INFO teníamos formación específica para los docentes del nivel superior, había formación para los docentes de educación media, cursos más cortos, había una enorme formación. Y además, de hecho yo recuerdo los escritorios para el docente y para el alumno que eran todos contenidos educativos. Es decir, en realidad es la mentira por la mentira misma, o sea, es el desprestigio desde la mentira total, o sea, no hay un argumento válido en lo que dice. Ahora, Cintia, el exministro señalaba que no había conexión. No había conexión para nadie, no había conexión en algunos. Había conexión. Yo te cuento brevemente cómo estaba organizado el programa. El programa no se hacía solamente desde el Ministerio de Educación. Intervenían 4 organismos públicos nacionales. El Ministerio de Planificación estaba encargado de la conectividad. Iba dando conectividad a zonas de la Argentina, íbamos conectando escuelas en la medida que iba llegando la televisión digital terrestre. ¿Se acuerdan de esa época donde se organizaba la televisión digital terrestre? Teníamos el mismo cronograma de conectividad que ellos. Se iban iluminando fibra a lo largo. Por supuesto que no llegamos a todos, era un cronograma, iba por pasos. En las zonas donde no llegaba la fibra, había otros tipos de conectividad, digamos, pero se trabajó para conectar a gran cantidad de escuelas. Con respecto a los... Sí, termina. Sí. Con respecto, la conectividad era un proceso que avanzaba. Por supuesto, si vos me preguntas si el 100% de las escuelas estaban conectadas, no, pero había un cronograma para conectarlas a todas. Las computadoras tenían interfase para conectarse a redes intraescolares y a la red Wi-Fi. Y con respecto a los contenidos, no solo había contenidos que, como decía Gaby recién, había un escritorio preparado, una plataforma para que trabajaran los docentes, otra para los alumnos, con contenidos de todas las disciplinas, con estrategias pedagógicas, con estrategias didácticas, con estrategias para las familias, digamos, que estaban en las computadoras, pero yo ahora fui a mi biblioteca, no sé si llegan, pero también había materiales que llegaron a las escuelas para todas las disciplinas, digamos, desde material escrito, capacitaciones, había líneas de capacitación para supervisores, para directores, para docentes, digamos, el despliegue, la formación de asistentes técnicos, había un equipo de alrededor de 2.000 asistentes técnicos que estaban desplegados en todo el territorio, que iban rutinariamente a las escuelas a apoyar a los docentes, digamos, fue una multitud. Con las cámaras de Caminos de Pisa, en su momento a Jujuy, lo hemos visto incluso en escuelas rurales. Quizás lo que señalaba esta desvalorización que hacía el exministro de Educación Finocchiaro explica de alguna manera esto que vamos a ver en el titular de página 12, cuando se encontraron computadoras tiradas o guardadas como en un depósito que no fueron distribuidas, ¿no? Podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuánto hubiera ayudado en esta situación de pandemia que esas computadoras se hubieran distribuido? Porque ha sido efectivamente una actitud destructiva
de desvalorización absoluta, pero bueno, quiero escuchar a ustedes qué piensan de ese hallazgo que se hizo. Gaby. Sí, es tremendo. Lo bueno es que se están entregando actualmente esas computadoras, se las actualizó y se están entregando en estos días, de hecho hubo entregas, pero sí, habla del desprecio por la educación pública y por la equidad y por la igualdad, o sea, habla básicamente sobre eso. Pero yo quería volver un poquito atrás del tema, hoy con la pandemia la conexión a internet cobra una relevancia diferente, pero en ese momento desmerecer Conectar Igualdad por no tener acceso a internet también es una mirada muy sesgada, porque la computadora es mucho más que eso, la internet, las posibilidades de trabajar en red dentro de la escuela son muy ricas, o sea, no es todo solo conectarse a internet. Desde luego que en la situación de aislamiento de hoy cambia, pero en el momento que existía Conectar Igualdad, las potencialidades y las experiencias que se podían hacer sin conexión, sin acceso a internet, eran enormes y muy ricas. Entonces también ahí habla de un desconocimiento sobre la temática. Claro. Sí, sí, ¿puedo agregar? Chiquito. Sí, un cortito. Con respecto a lo que se trabajaba en las escuelas, porque no solo llegaban las computadoras, se acondicionaba la escuela, se hacía un piso tecnológico para que hubiera red en la escuela. Entonces, las computadoras se conectaban entre ellas y se podía trabajar allí, para reforzar lo que estaba diciendo Gabriela. Bien, nos vamos al próximo bloque, ahí le vamos a dar la palabra en primer lugar a Ana, para que nos cuente algún cambio que se hizo sobre la marcha a medida que se iba evaluando el programa Conectar Igualdad. Enseguida volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Hemos preparado un catálogo de todos los humoristas del país. Lo puede ver acá, por la TV pública, en Humor Argentino. Otros lustramuebles dejan residuos en tus superficies. Cif Ultra Brillo las deja brillantes y libres de polvo. Nuevo Cif Ultra Brillo. Chau polvo y residuos. Bienvenida belleza. Vivimos un momento donde hasta los más fuertes parecen débiles. Cuando uno está en una crisis, pone en duda todo lo que cree. Eso es bueno, no por el miedo, sino por la posibilidad de ver lo que no nos gusta. Hace unos meses empezamos a pelear contra un enemigo que no vemos, ni conocemos. Ojalá, cuando todo esto pase, hayamos aprendido que nadie se salva solo, que todos dependemos de todos. Y aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo, tirar para el mismo lado y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Unidos, hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Bueno, seguimos entonces recordando, valorizando el programa Conectar Igualdad, el postítulo en Tecnologías de la Información y la Comunicación, y también lo que fue la evaluación que se hizo sobre la marcha. Y Ana, contanos, por ejemplo, algún cambio que se hizo a medida que se fue evaluando. Sí, la evaluación tuvo distintas etapas, que iban acompañando, las mismas etapas del programa, ¿no? Tuvimos una primera evaluación que tenía que ver con la fase de implementación del programa y en donde, se observaban muchas de las problemáticas previas o preexistentes a la llegada del Conectar Igualdad, que es el tema de la infraestructura escolar. Ahí, estuvo orientada la evaluación hacia eso y yo entiendo que el Ministerio hizo ajustes en función de
bueno, el ministerio, digamos, y los distintos organismos que participaban del programa, en lo que tenía que ver con los pisos tecnológicos. Y algo que fue muy relevante de la primera etapa era el rol que se le dio clave a lo que eran los representantes, no me acuerdo exactamente ahora el nombre, los técnicos, que eran a quienes les llevaban las computadoras, ¿no? Cuando tenían problemas, cuando se les bloqueaban, bueno, y eso se trabajó mucho, me parece, desde el ministerio, porque se fue como modificando la figura del referente técnico, para que pudiera asistir más dedicadamente y más rápidamente a los alumnos y las alumnas. Y además todo el proceso que tenía que ver con el envío de las computadoras, ¿no?, a Buenos Aires, que a veces demoraba mucho, bueno, también se hicieron ajustes en ese sentido. Claro, se o sea, que digo, claro. Yo recuerdo que parte de la desvalorización, de la descalificación, también fue que los alumnos podían simplemente jugar o entrar a páginas web. ¿Era así? ¿Podían realmente, Cintia? Podían jugar, sí, y eso nos llenaba de alegría, digamos, que nuestros chicos de escuelas públicas pudieran usar las computadoras para jugar como cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Así que esto nunca se nos ocurrió inhibirlo, digamos. Sí, tenía el docente... de seguridad. Había dispositivos de cuidado para que no pudieran entrar en páginas dañinas, digamos. Eso sí estaba totalmente... Porque otro de los organismos que trabajaba, mencioné al Ministerio de Planificación, era la Jefatura de Gabinete, que tenía con todo el cuidado para poner, digamos, estos sistemas para que no hubiera acceso a programas dañinos. Digamos, esto era imposible. Ahora, si me decís si los chicos jugaban, sí, jugaban y mucho, y eso nos alegraba, digamos. Vamos a ver y vamos a escuchar un poco más qué dicen los chicos y sus familias a medida que fueron recibiendo las netbooks. Durante la implementación del programa Conectar Igualdad, se convocó a las universidades públicas de todo el territorio nacional a participar en el análisis y la evaluación de esta política pública. Fuimos 15 las universidades que en esta oportunidad encaramos el desafío. La hipótesis de nuestro trabajo es que entre estudiantes y docentes hay usos creativos de las netbooks que modifican las prácticas y los vínculos en las aulas y en los hogares, e incluso alteran las trayectorias educativas y sociales. En este marco, el objetivo principal que guía la investigación es conocer los cambios y las continuidades en las aulas, las instituciones, los sujetos y las comunidades a partir de la implementación del Conectar Igualdad. Capo. Y este es el prototipo que tienen acá. Sí. En un futuro se suelda, queda... Con remache, todo. Claro, con remache. Lleva arena. Hice un proyecto y la dirección lo aprobó, que pudiese, por medio de un objeto tecnológico, un artefacto, convocar todos los saberes que los alumnos han acumulado durante toda su carrera secundaria. Tiene, digamos, un ida y vuelta a la acción solidaria, que es ir a la comunidad, en este caso a los asentamientos, a un presidente de barrio, preguntarle cuál es la problemática, desarrollamos esa problemática buscándole una o varias soluciones, y en esa investigación convocamos a diferentes profesionales o especialistas para, digamos, buscar la mejor solución posible. Yo me llamo Karina.
Mi nombre es Daniela. Y somos de tercero de Polimodal, de la producción de bienes y servicios. Bueno, cuéntenme de algunos de los proyectos. Particularmente este año estuve trabajando con el combo de todos los proyectos, que es la Casa Ecológica y Económica. Dentro de la casa entraban proyectos en los que se ha estado trabajando desde el año 2008, que comienza con una cocina económica, luego sigue con un lecho nitrificante, después con una heladera eólica, y este año se hizo la invención del sistema contra incendios, que lo denominamos Salvando Vidas, porque ese era el objetivo. Contame cómo les ayudó la Netbook en el desarrollo del proyecto de la Casa Ecológica. Bueno, en sí la computadora la utilizamos para hacer los informes y las presentaciones de todos los proyectos. Pero este año, con la integración de un nuevo programa, que es para diseñar, tuvimos la posibilidad de diseñar la Casa Ecológica y Económica con todos sus elementos, más allá de que materialmente no la tenemos realizada, virtualmente la pudimos edificar, y para presentar y para preparar o observar de hacer mejoras nos ayudó muchísimo. Bueno, Gaby, contanos puntualmente qué aprendían los docentes en el postítulo, porque nosotros en estos meses recibimos videos de distintas provincias que nos hacen llegar los docentes, y a veces cuando yo les contesto qué lindo, qué bien hecho, me dicen, lo aprendí en el postítulo. La verdad es que era un postítulo con muchas aspiraciones. Teníamos 109 materias y cada docente elegía 9 de esas 109. Es decir, había una base que era más instrumental, que podían aprender a editar video, a editar imágenes, a editar sonido. Había una base para entender el concepto de 1 a 1, de cómo enseñar y aprender usando tecnología. Y después había materias específicas para cada una de las disciplinas, cómo aplicar en cada una de las disciplinas de los docentes la tecnología con un sentido pedagógico. O sea que era un abanico muy amplio de opciones para que los docentes puedan apropiarse según su rol, porque también teníamos bibliotecarios, preceptores, inspectores, claro. Para cada uno de los roles del sistema había módulos específicos. Entonces, y la intención era que se vayan vinculando estos módulos y terminaban con una, que creo que es un módulo que cerraba perfecto, sobre evaluar usando tecnología, que volvimos a darlo ahora en este contexto, porque daba muchas herramientas sobre qué es una rúbrica, cómo se evalúa, cuál es el sentido de evaluar usando tecnología, o sea, las opciones para cada docente eran muy amplias. La verdad es que... Perdón, sí. Vamos a escuchar más voces y enseguida volvemos con Cintia y con Ana. ¿Pudiste observar alguna modificación en los espacios y con los tiempos dentro de la escuela desde la llegada de las netbooks? Los primeros días el cambio rotundo fue en los recreos, porque todos los alumnos estaban con sus net, las horas que por ahí no tienen profesor y están en la escuela, bueno, aprovechan también. En esos espacios se notó muchísimo. Y con respecto a los docentes, este tema que te comentaba anteriormente de los docentes colaborando. Por ejemplo, tenemos una profesora de lengua y literatura, Verónica, que bueno, ella está como muy empapada en todo este tema y como que también investiga, se interesa, busca y es la persona que un poco lleva todo este tema y acompaña a todos los docentes mostrándoles cómo pueden implementar las cosas, colaborando, ayudando. Bueno, contanos, Cintia, ¿cuáles son las consecuencias de interrumpir un programa de estas características? Y perdimos mucho tiempo, digamos, si hubiéramos continuado, digamos, la historia de la educación en esta pandemia hubiera sido otra, digamos, hubiéramos tenido las herramientas para enfrentarla de otra manera. Y si no, y aparte al discontinuar pasa algo de lo que decía el exministro Finocchiaro, digamos, se transforma en una entrega de cosas. Digo, si uno no continúa una política de formación docente, de acompañamiento, se entregan objetos que, digamos, que se vuelven obsoletos con el tiempo y terminan convirtiéndose en basura, digamos. Esto es lo que pasa si se discontinúa, digamos. Hay que volver a empezar.
nosotros teníamos... Porque estamos hablando de un conocimiento que requiere actualización permanente. Constante. Requiere actualización permanente, práctica permanente, se va progresando en la medida que uno utiliza estas herramientas. Y además, si no hay soporte técnico, si las redes se van cayendo, digamos, todo se va desperdiciando y es como volver a comenzar, digamos, con la carga de frustración que uno le pone a las iniciativas fallidas, ¿no? Entonces, digamos, fue una maravillosa experiencia que estaba tomando como impulso, que necesitaba reforzar aún más las redes de formación, de colaboración entre docentes, directivos, asistentes técnicos, y bueno, cortarlo, digamos, es claro, grave. Porque en realidad lo que pasó es que la igualdad se tornó desigualdad, ¿no? Ana. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el marco de la pandemia y el acceso a la educación, ¿no? Está pasando eso, digo, nadie sabe cómo va a seguir el tema educativo post pandemia. No, la verdad que los videos me recuerdan el impacto de la política pública, ¿no? La escuela fue muy fuerte, y esto que comentaba recién la docente, al principio todos los chicos estimulados, bueno, uno viajaba por la Argentina y veía a los chicos en las plazas, utilizando las netbooks, el tema de la articulación en la escuela y en la familia, los hijos enseñándoles a los padres a usar las computadoras. Por nosotros también en la segunda fase de la línea de evaluación trabajamos eso, también la vinculación con las familias y la comunidad, bueno, muchos proyectos educativos vinculados a propuestas en los barrios, ¿no? Bueno, la verdad que, bueno, como decía Cintia, fue algo muy movilizante, reconociendo las problemáticas de una política pública tan masiva, pero bueno, lamentablemente muchas de esas cosas ya no están, y lo que les quería comentar es, yo soy docente de primer año de las carreras, de varias carreras de la Universidad de Río Negro en Bariloche, y los chicos venían con las netbooks a trabajar en las clases. Y eso también era muy impactante, porque ¿qué hubiera pasado hoy en la desigualdad que también se genera en las instituciones universitarias con los que tienen acceso y los que no, si los chicos pudieran tener todos esos dispositivos? Bueno, podemos, por supuesto, lamentar la interrupción, pero me parece que también, como decíamos al comienzo del programa, ingresamos en un momento en el que hay que remontar, hay que ayornar, y vamos a escuchar entonces al intendente de San Fernando, Juan Francisco Andriotti, que ya comenzó la entrega de computadoras. Hoy compartimos una importante entrega de 657 netbooks a alumnos de escuelas municipales de cuarto año del distrito. En esta oportunidad se llegó a 18 escuelas, la verdad muy importante, ¿no? Poder realizar esta entrega, un compromiso del gobierno nacional, del ministro Nicolás Trota, que ni bien ha llegado viendo las dificultades que tenemos en pandemia, donde los chicos han tenido que cambiar su modalidad de estudio, y hoy tener internet, que es un servicio básico hoy en día, porque nuestras vidas transcurre desde un teléfono, una computadora, para muchísimos servicios, y en este caso para lo más importante, que es el estudio. Así que queremos agradecerle a Alberto, a nuestro presidente, que de a poco vamos reactivando y volviendo a programas que son muy importantes para todos los argentinos y argentinas. Bueno, Gaby, vos hace un ratito estabas hablando del postítulo y decías era. Contanos, a ver, ¿qué pasó? ¿El postítulo se interrumpió? ¿Hay alguna noticia acerca de su continuidad? Sí, el postítulo se interrumpió en la gestión pasada, de un modo bastante abrupto. Junto con este postítulo eran 14 postítulos que tenía el Ministerio de Educación de la Nación en el programa de nuestra escuela, y el postítulo de TIC fue uno de los primeros que se cerraron. Y la verdad es que cuando uno ve los posteos en las redes del Ministerio, habitualmente aparece que vuelvan los postítulos, es un reclamo muy masivo de los docentes, el que vuelvan los postítulos.
creo que desde luego que sería una muy buena oferta del Estado. Hay que repensarlo porque, como decíamos, la tecnología constantemente cambia y lo que trabajamos en el 2014, 2015 tiene que ser distinto a hoy. Pero sí me parece que como esto que marcó huella conectar, también el postítulo sirvió y ayudó en la pandemia, porque tanto el postítulo de TIC como el resto de los postítulos, al ser virtuales, cerca de 200.000 docentes de Argentina participaron en proyectos formativos virtuales que los encontró posicionados de otro modo diferente en la pandemia. O sea, haber participado de alguna situación de formación en la virtualidad les permitió imaginarse cómo proponer acciones en la pandemia. O sea, digo, hay muchos beneficios que no estuvieron pensados en ese momento, que no sabíamos que íbamos a tener una pandemia, pero que sumaron a la realidad de hoy. Ana, contanos brevemente y cerramos con vos este bloque. Algo de la capacitación y del postítulo también se observó en la evaluación que se hizo del programa. Sí, yo creo que sí, porque obviamente la demanda encontró un cauce, la demanda de capacitación, encontró un cauce en el postítulo. Estos números que cuenta Gaby hablaban de una masividad también en la cantidad de docentes capacitándose, y además, digamos, había lo que uno observaba en las entrevistas, era el miedo que muchas veces los docentes tenían a la irrupción de la netbook en el aula, por falta de conocimiento de cómo usar la tecnología, ¿no? Así que me parece que sí, hubo modificaciones en ese sentido, digamos. Un poco lo que decía antes Cintia, el programa estaba arrancando, uno empezaba a observar modificaciones, además de entre el rol docente y el rol alumno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, y eso quedó todo en stand-by sí, por ahora. Es muy importante esto que decís, porque efectivamente los docentes pasaron del miedo a una disposición absoluta para vencer esos miedos, ¿no? Bueno, en el próximo bloque vamos redondeando el tema, vamos a escuchar más voces y bueno, y vamos a también poder augurar esta nueva etapa que se inicia. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. ¿Vos sabés cuántos kilómetros hay desde el Obelisco hasta el Valle de la Luna en la provincia de San Juan? ¿O cuántos penales atajó el Goy con Italia 90? ¿O a qué país se fue Monelita a plancharse la peluquita? ¿O cuántos argentinos ganaron un premio Oscar? Muy pronto. ¿Quién sabe más de Argentina? Por la televisión pública. Desafiando los límites, creando una combinación de diseño inigualable con gran equipamiento. Nuevo Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. Te invitamos a tomar algo, a tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos siempre el lado positivo. Tomemos experiencia y también la frescura de lo nuevo. Tomemos todos la oportunidad de elegir y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones tiene un sabor único. Cunnington, decisión tomada. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. Todo el día de protección con una sola aplicación. Vamos a ponerlo a prueba en situaciones de esfuerzo extremo. Libre de transpiración y mal olor. En situaciones de calor extremo. Libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical. La máxima eficacia antitranspirante en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Bueno, seguimos entonces con Ana Capuano, con Silvia Zapata, Gaby Sinsten. Bueno,
Nosotros decíamos al comienzo del programa, hablábamos de remontar y hablábamos de ayornar. La pregunta, Cintia, es ¿en qué sentido, en qué dirección habría hoy que ayornar el programa Conectar Igualdad? ¿Las computadoras tendrían que ser las mismas? ¿Algo debería cambiar? No, yo creo que las computadoras sí, hay que ayornarlas tecnológicamente a lo que se necesite, los programas hay que volverlos a evaluar, pero digamos, el mecanismo debería ser el mismo y prestarle mucha atención a la formación docente, digamos, porque digamos, en el Conectar Igualdad le pusimos mucho trabajo, mucho impulso a eso, pero no parecía bastar, digamos, había una demanda incesante de formación, de capacitación docente. Así que me parece que habría que centrar los esfuerzos en eso, ¿no? En los últimos momentos del Conectar también, por ahí uno se enfoca en entregar la computadora, en que esté el piso tecnológico, en que llegue la computadora, en hacer el soporte técnico, y realmente ahí solamente empieza el programa, digamos, no es que termina. Ahí empieza la dificultad, la complejidad y hay que acompañar a los docentes, digamos, porque es hermoso lo que pueden hacer, pero necesitan acompañamiento. Pero sin eso no puede comenzar. Sin eso, por supuesto que Claro. es, digamos, lo Gaby, básico. Si hoy tuvieses que pensar en un nuevo postítulo, ¿cambiaría en algo el programa? Y en realidad hay que adaptar los contenidos, ayornarlos y quizás imbricarlos más con los... Yo no sé si haría de nuevo un postítulo de TIC, sino que trabajaría sobre el trabajo docente y la tecnología más vinculada. En su momento era un tema muy lejano la de tecnología y era necesario enfocarse de lleno, centralmente. Y ahora creo, sobre todo después de la pandemia, que tendríamos que trabajar más en la tarea docente, cómo la atraviesa la tecnología. Es como la otra cara de la misma moneda, un estadio superior al que vivimos en Conectar. Yo digo, a veces cuando contamos que fue, yo creo que mucho de esto quedó puesto en el sistema. O sea, no es que todo fue pérdida. Esta experiencia generó mucha riqueza, generó demanda y también generó grandes expectativas y pudo mostrarle a muchas y muchos estudiantes las posibilidades que tenían de acceso. O sea, digo, tiene mucho positivo, ¿no? Si bien nos queda la frustración del corte, y también me parece importante, y volviéndole a contestar al exministro, estamos hablando de cambios de paradigma. Estos requieren tiempos. O sea, no se trata de un programa que fuimos, hicimos un curso, entregamos la computadora y nos fuimos y eso va a cambiar el sistema educativo. O sea, para que esto evidentemente se cambie, se noten, hace falta sostener en el tiempo. Tiene que ser una política pública que se sostenga mucho tiempo para que el cambio sea efectivo. O sea, si vamos y nos retiramos, efectivamente el cambio va a ser muy superficial. Bien, son varios los intendentes que ya están entregando computadoras. Vamos a verlo ya mismo en esta nota que salió en página 12. Pero efectivamente lo que llama la atención es que solo un diario da a conocer esta información, con lo cual hay miles de ciudadanos de nuestro país que no están enterados que esto el gobierno nacional lo volvió a implementar, este programa, y con algo que es efectivamente el comienzo, que es la entrega de netbooks, ¿no? Ahí estamos viendo, como dice el ministro de Educación, sigue con la entrega de computadoras abandonadas por el macrismo. Bueno, ¿qué pensás de este silencio, Ana? Bueno, no es casual, digo. Sabemos que los medios hegemónicos apuntan sus intereses hacia otros lados. Me parece que volvemos al inicio del programa, Conectar Igualdad, ¿no? En un programa que planteaba igualdad y
bueno, muchas veces eso no se quiere, me parece que no hay que darle tantas vueltas a las explicaciones, ¿no? Por eso, bueno, digo, ojalá el programa se retome y siga habiendo capacitación para los docentes y podamos seguir observando estos cambios en los escenarios naturales, porque íbamos a las escuelas y mirábamos qué pasaba con los maestros, los profesores, los alumnos. Bueno, ojalá eso se pueda seguir haciendo, y esto incipiente que uno empezaba a observar en las observaciones y en las evaluaciones de modificaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje se sigan profundizando, porque es lo que decían antes las chicas, ¿no? Si esto se corta, bueno, hay que ver por dónde, cuando se vuelva, desde dónde retomamos, ¿no? Claro. Vamos a escuchar a un intendente más, el intendente Zabaleta de Hurlingham, y lo vemos entonces también en entrega de netbooks. Agradecemos al Gobierno Nacional, al Gobierno del presidente Fernández, a través del Ministerio de Educación de la Nación, la entrega de 500 computadoras para cuarto año de las escuelas públicas. Estas computadoras estuvieron abandonadas, ¿no?, en un depósito durante los últimos 4 años, y bueno, y está claro que la decisión del Gobierno es incluir, es seguir generando derechos, ¿no? Como en algún momento tuvimos el programa Conectar Igualdad, esto seguramente es el comienzo de un trabajo que saliendo de la pandemia va a posibilitar que cada piba, que cada pibe de las escuelas secundarias puedan tener su computadora, ¿no? Hoy arrancamos con 500 para los cuartos años de algunos colegios públicos, y estamos muy contentos, ¿no? Porque nos parece que esto tiene que ver con lo que siempre dijimos, ¿no? Derechos, inclusión y igualdad. Bueno, derechos, inclusión, igualdad. También llama la atención que esto que está sucediendo nada más y nada menos que en la ciudad de Buenos Aires, que hay cerca de alrededor de entre 5 y 6.000 chicos que no han recibido sus computadoras. Estamos hablando del distrito más rico, y efectivamente nadie sale a explicar por qué. Bueno, le doy la palabra a cada una de ustedes para que vaya redondeando una reflexión final. Cintia. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de volver a hablar y de compartir experiencias del Conectar. Fue una experiencia muy buena, esperemos que se pueda volver a remontar, porque nosotros lo que veíamos al principio cuando empezábamos, decíamos los docentes se prenderán, los miedos, y la verdad fue que hubo una convocatoria masiva. Recordábamos antes con las chicas los congresos del Conectar Igualdad, que por ahí íbamos a las provincias y esperábamos 1.000, 1.500 personas y se nos aparecían 5.000 docentes a participar de la experiencia. Había como mucha necesidad de compartir experiencias, digamos, y esto es algo que hay que aprovechar, digamos, cuando uno encuentra ese germen de necesidad de compartir, de aprender, de querer progresar en algo, digamos, hay que aprovecharlo. Así que celebro yo esta nueva vuelta de las computadoras, que las hayan podido actualizar, comprarle las baterías que se gastaron, digamos, fue todo un problema esas 100.000 computadoras que se dejaron ahí estacionadas, y bueno, y que esto sea un puntapié para que vuelva todas las iniciativas. Digamos, hay que recordar también, no quiero dejar de mencionar el impacto que tuvo en las escuelas especiales, a los chicos sordos, a los chicos ciegos, a los chicos con discapacidades motrices, digamos, porque las computadoras para ellos venían con dispositivos adaptativos, digamos. Fue un cambio en muchos aspectos, en para los chicos de la escuela secundaria, especial, y los docentes. Bueno, esa es mi reflexión. Ana, te escuchamos, Ana. Pensaba que hay, digamos, también en las universidades se abrió toda una línea de investigación, de proyectos de investigación sobre el programa Conectar Igualdad. De hecho, nosotros sacamos un libro hace unos 2 años, lo compilamos en la Universidad de Río Negro, pero participaron investigadores de varias universidades de la Argentina, y lo que nosotros decíamos es,
estamos escribiendo sobre algo que ya es historia, porque sentíamos que el programa no volvía. Y bueno, me parece que el escenario cambió, ¿no? Y la verdad que ojalá pueda instrumentarse con todos los ayornamientos que decían las chicas, ¿no? Así es. Bueno, Gaby. Sí, creo que es un programa, los títulos, generó una mística de pertenecer, de participar, generó mucha mística entre los docentes, de agruparse, de tendidos de redes, y eso es súper positivo para el sistema y podemos remontar desde ahí. O sea, es un camino ganado, creo, y tenemos como grandes expectativas sobre lo que puede venir. Bien, les agradezco y tengamos en cuenta que las 4 estuvimos conectadas buscando que vuelva la igualdad. Gracias a ustedes, gracias a todos, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca